Feijóo tiene un auténtico problema en el Partido Popular y no es el de no ser presidente porque no quiere, que también, sino las personas mediocres de las que está rodeado. Mucha atención, porque la gente de su entorno es el principal lastre que tiene el líder de la oposición. Ahora han empezado a hablar de Pedro Sánchez como P. Sánchez y no se dan cuenta los pedazos de zoquetes que si P. Sánchez nos recuerda a corrupción es porque hubo un M. Rajoy. Ahí sí, de verdad, que aparecía ese nombre que todavía no saben quién es al lado de un cobro de dinero en negro. Y estos ahora lo están utilizando, es que es una torpeza soberana. Por cierto, el Partido Popular en el Congreso de los Diputados cargando con dureza en una comisión contra Silvia Echarrondo y señalando a otros periodistas. Aún están escocidos de una entrevista de la que seguramente os acordáis. Por cierto, la amnistía, la ley terrible contra la que sacaron cientos de miles de personas a la calle, que era claramente ilegal e inconstitucional, acaba de ser avalada como una ley constitucional por el Tribunal Constitucional. Ahora no sé, imagino que vendrán a volver a repetir eso de que el Tribunal Constitucional es el cáncer del Estado de Derecho y a decir que, bueno, no se critica a los tribunales, excepto al Constitucional, que ahí sí me parece bien criticarlo. Y Felipe González ha anunciado la gran cosa inesperada, que no va a volver a votar al Partido Socialista. Gran sorpresa, Felipe. Nadie se lo esperaba. Pensábamos que eras un sanchista convencido, en fin, y nos lo cuenta como una gran novedad. ¿Quién votará ahora? Bueno, seguramente alguno de vosotros se lo puede imaginar. Por cierto, Israel acaba de acusar a España de, primero, demonizarles y, segundo, haber comenzado una cruzada anti-Israel. ¿Y sabéis por qué? Que es a lo que llaman ellos una cruzada anti-Israel. Criticar que se esté cometiendo un genocidio. Es tremendo lo de Israel. ¿De parte de quién se ha puesto el Partido Popular y concretamente Ayuso? Hombre, pues ya os lo podéis imaginar. Por cierto, está ahora mismo de gira por los Estados Unidos y este ridículo ni siquiera os lo voy a avanzar. Os voy a pedir que aguantéis y lo vamos a ver en vivo y en directo. Amigos y amigas, hoy es viernes 27 de junio y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Yo, si fuese Feijóo, no sabría qué hacer con esta gente. Bueno, sí lo sabría, echarlos del partido, porque lo único que me hacen es perjudicarme. Pero es que tantas veces, de manera tan constante y tan ridícula, la última de todas ha sido Esther Muñoz, que ya sabéis que la pobre pues tampoco se le ha afilado el lápiz más afilado del estuche del Partido Popular, leonesa, diputada nacional, vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del PP, es decir, que está en la ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo. Comparte una noticia de OK Diario y pone P. Sánchez. Y yo de verdad que cuando vi esto dije, no puede ser. De verdad no puede ser. Me froté los ojos un par de veces, bostecé, me aseguré de que estaba despierto, incluso me llegué a pellizcar, una cosa parecida a la que estaréis haciendo ahora mismo vosotros, porque imaginad cómo de torpe tienes que ser, cómo de cenutrio o obnubilado, cómo de obtuso tienes que ser. O también tienes que pensar que los españoles somos muy tontos para utilizar un P. Sánchez, que si simplemente recuerda algo de corrupción es porque antes hubo un M. Rajoy, que por cierto fue de tu partido, y en segundo lugar sí apareció en unos papeles con unos sobornos al lado, unos papeles de verdad, los papeles de Bárcenas. ¿Cómo puede ser tan boba? Perdón por decirlo así de claramente, pero es que no se me ocurre otra forma de explicarlo, que para inventarse una corrupción de P. Sánchez tiene que hacer referencia a M. Rajoy. Una corrupción probada y otra corrupción que todavía se están teniendo que inventar, más allá de los casos gravísimos de Cerdán, de Koldo y de Ábalos, que ya son bastante graves de por sí, que podrían centrarse en ellos, pero no, tienen que inventarse o subir un escalón más, llevándolo a un sitio inexistente, pero inexistente para el PSOE. Porque es existente para ellos. P. Sánchez, los de M. Rajoy, pueden ser más malditamente torpes. Bueno, pero esperaos que todavía hay más. Y es que resulta que The Objective, siempre un buen soldado del Partido Popular y de la derecha, sacan este titular. Dicen, Sánchez prepara una ley Koldo para invalidar grabaciones como las del informe de la UCO. Claro, tiene todo el sentido. A Sánchez le va mal esas grabaciones que hizo Koldo a Santos Cerdán, a Ábalos, donde se les ve repartiéndose mordidas. Son grabaciones asquerosas. He dicho en muchas ocasiones, me da profundo asco. Lo que se ha escuchado ahí, claro, como eso afecta a su partido o al gobierno, pues Sánchez las quiere invalidar a través de una ley Koldo. Claro, esto se lo lee cualquier persona y dice, bueno, tiene sentido, ¿no? Los audios le van mal, va a hacer una ley porque es un autócrata malvado dictador para que no se puedan utilizar. Claro, después uno
profundiza un poquito más, que hace falta 30 segundos para profundizar y te das cuenta de cómo intentan desinformar y manipular directamente. De hecho, aquí en Twitter, este usuario, Luis de Velasco, decía: da asco que vivamos en un país donde la prensa puede publicar mentiras sin ningún filtro. ¿Cómo? Una mentira de Objective no puede ser. Ese medio, bueno, hace poco me publicaron a mí una también, es que en fin, pero ese medio donde dijeron que Begoña Gómez ha cobrado una subvención y resulta que era una Begoña Gómez que se llamaba igual, porque en este país te puedes llamar igual que otra persona, pero que no tenía nada que ver con Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, sino que era una Begoña Gómez que regentaba un negocio de hostelería en Cantabria. Y dijeron: bueno, no hemos mentido, Begoña Gómez ha cobrado eso. Hombre, claro, pero no a la Begoña Gómez que ponía su fotografía en primer plano. Bueno, en fin, pues atención. The Objective se ríe en la cara de sus lectores. La ley actual de 1982 ya prohíbe exactamente lo mismo. Y aquí abajo podemos ver concretamente el texto. Tendrá la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitada por el artículo 2 de esta ley, el emplazamiento de cualquier lugar de aparatos de escucha, filmación, dispositivos ópticos, de cualquier otro medio para grabar o reproducir la vida íntima de las personas. Exactamente de lo que están amenazando aquí. Han puesto esta captura como si fuese aquí una cosa que han conseguido, donde pone que será considerado intromisión ilegítima el emplazamiento de cualquier lugar, utilización de sistemas de escucha, filmación, etc. Es decir, es lo mismo que ya está aprobado. Es lo mismo que ya aparece en una ley de 1982. Y ahora le ponen otro nombre y dicen: no, esto va a ser la ley Koldo y es para evitar que se persiga al gobierno. Y se quedan tan anchos y habrá gente que se lo crea. La torpeza del Partido Popular diciendo P. Sánchez se combina pues con la habilidad de los medios o pseudomedios que tiene alrededor para inventarse este tipo de cosas, para intentar generar ese clima de desestabilización, porque si fuese solo por los diputados del Partido Popular lo llevaban crudo. Pero claro, tienen la inestimable ayuda de algunos periodistas que se ponen pues a dar este tipo de informaciones. Vamos con el asunto, hablando de periodistas, de Televisión Española en el Congreso de los Diputados. Y es que ha comparecido en el Congreso de los Diputados el presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López. Y claro, ya sabéis que los de Vox y los del Partido Popular le tienen muchas ganas a Televisión Española, sobre todo porque día a día está ganando. La hora de la 1, Silvia Charrondo le gana a sus competidores, le ganan a Rosa, le gana a Antena 3. Mañaneros también le está yendo muy bien. A Broncano le tenía una rabia tremenda por lo de Pablo Motos. Entonces, claro, les fastidia que la televisión pública de todos les funcione bien. Y entonces a lo que se dedican es, bueno, pues a lo que vais a ver aquí que hace este diputado de Vox. Atención. Usted tiene en Radio Televisión Española a Silvia Ichaurrondo, a Javier Ruiz, a Jesús Cintora, a Sara Santaolalla para precisamente hacer el trabajo sucio. Usted me dice que no le... Vamos a empezar con esto, vamos a escuchar la respuesta del presidente, pero estos no son los que siempre están diciendo: no, libertad de expresión, ya no se puede decir nada. Es que la izquierda señala a jueces, señala a periodistas, esto es la dictadura. Decían cosas así, ¿no? Isabel Díaz Ayuso, no, están todo el día señalando, que también manda narices, que Ayuso, que tiene al jefe de gabinete, el don soberano, Miguel Ángel Rodríguez, diciendo que va a triturar a medios de comunicación e insultando a periodistas, que hablen ellos de libertad de expresión y de libertad de periodismo, en fin. Pero después escuchas a esta gente que literalmente, no en una entrevista, no en una barra de bar, no, en el Congreso de los Diputados, en la sede de la soberanía nacional de nuestro país, resulta que empiezan a lanzar nombres. Jesús Cintora, Sara Santaolalla, Silvia Ichaurrondo. Y se queda tan ancho. Javier Ruiz. Imaginad que, bueno, si llegaron a sacar hasta una fotografía de Silvia Ichaurrondo una vez en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entiendo que le tengan mucha rabia porque es una periodista que hace su trabajo, pero, hombre, es bastante infame. Imaginad que hubiese hecho algo así alguien de izquierdas. Que hubiesen sacado la fotografía de cualquier... Bueno, la que se habría liado habría sido tremenda, ¿no? Ellos lo pueden hacer y no hay problema alguno. Vamos a escuchar la respuesta de José Pablo López. Usted me dice que no le gusta la programación de Televisión Española, pero claro, yo luego entro en su Twitter y me encuentro que usted retuitea publicaciones que dicen: Ferrera, La Sexta y Cintora están haciendo más oposición a este gobierno que el PP. Así andamos en esta patética oposición pepera. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Le gusta Cintora o no le gusta Cintora? El problema que tenemos usted y yo consiste en que para usted la única tele pública buena es la que está cerrada. Es efectivamente eso. La única tele buena para ellos es la que está cerrada porque así pueden coger ese trozo de televisión otras privadas y hacer negocio, que es lo que les interesa. Y aquí teníamos al de Vox y aquí tenemos a la del Partido Popular. Y en el Partido Popular, bueno, pues están especialmente resentidos con Silvia Ichaurrondo por una cuestión evidente que ni siquiera os voy a recordar, pero que tiene que ver con un Feijóo que lleva sin pisar la televisión pública casi 2 años.
Después de la pataleta que cogió porque le desmintieron una mentira que dijo en directo, que qué mínimo, ¿no? Que si vas a una entrevista con un periodista preparado y dices una mentira, que el periodista te diga, esto es mentira. Como efectivamente se demostró. Y desde entonces, pataleta histórica. Mire, Inspección de Trabajo ha concluido que la contratación de Silvia Echaurrondo a través de su sociedad mercantil Sucum Comunicación ha sido irregular y esto obliga a Televisión Española a darla de alta en la Seguridad Social. Ustedes han recurrido a esta resolución, pero nos gustaría saber qué otras acciones van a adoptar al respecto. Mire, no, la contratación Es obsesión, con Silvia Echaurrondo. no fue irregular. Lo que ha dicho la inspección es que la empleada es por cuenta ajena y no por cuenta propia. La contratación de Silvia Echaurrondo es cuanto menos fraudulenta y además ha generado un debate ético sobre las contrataciones de personal como falsos autónomos y además la ha llevado a no pagar los tributos porque, según consta, su sociedad cerró en 2023 con pérdidas. Eso... ¿Sabéis quién está compartiendo este vídeo además? El Mundo, que fue condenado hace poco por haber difundido en primera página de su periódico una noticia falsa sobre Silvia Echaurrondo, que denunció y que han sido condenados y encima a pagar las costas. En fin, no sé, tienen como una especial animadversión hacia Silvia Echaurrondo, pero ya os digo, es por ese asunto, es por haber hecho bien su trabajo. Y desde entonces esta diputada del Partido Popular representará la voz de Feijóo y El Mundo pues se representan a sí mismos, llevan con esta cruzada personal. Es que es doloroso también, porque quiere decir, y siendo un precedente peligroso, en este país, como hagas un periodismo de verdad, o todavía más sencillo y mucho más reducido al absurdo, como hagas una entrevista, escuches una mentira y la desmientas, cabe el riesgo de que te cojan una rabia histórica y vayan a por ti desde ese momento de una manera tremenda. Es que no es normal. Claro, es que es una cosa que a Feijóo no le había pasado en otro sitio. Se sentaba con Ana Rosa y Ana Rosa no lo desmentía. Se sentaba con Pablo Motos y Pablo Motos no lo desmentía. De repente se sentó con Silvia Echaurrondo y dijo, siempre hemos subido el salario, las pensiones respecto al IPC. Y Silvia Echaurrondo lo dijo, mira, aquí tengo los datos, no, este año no lo subisteis. Y él decía que sí. Y Silvia, no, me lo he preparado, me preparo la entrevista, aquí pone que no y que no. Pues dijo, bueno, si es verdad lo que estás diciendo, lo aceptaré. Y si es verdad lo que yo digo, rectificará usted. Y dijo, vale, de acuerdo. Resulta que era verdad lo que decía Silvia. Pidió perdón en Twitter. Es que pidió perdón, Feijóo. Pero su respuesta al final, como la de un niño egocéntrico que ha sido desmentido, dice, bueno, pues entonces me llevo la pelota a casa y ya no juego nunca más. Y efectivamente, no ha jugado nunca más, no ha vuelto a Televisión Española. ¿Cómo se puede ser tan malditamente infantil? Bueno, pues agarraos con esto. Porque ahora resulta que Israel carga contra España, dice, por demonizarles, y acusa al gobierno de España de estar en el lado equivocado de la historia. Hombre, no. Imagino que el lado correcto de la historia es aquel que bombardea hospitales, ¿no? El lado correcto de la historia es el que bombardea campos de refugiados. El lado correcto de la historia es el que ha acabado ya con 55.000 vidas de civiles en Gaza, que ha arrasado por completo Gaza, que ha cortado el agua, que ha cortado los suministros, que están matando de hambre a bebés todos los malditos días porque no tienen nada que llevarse a la boca, que están desnutridos. Supongo que el lado equivocado de la historia es el criticar todo esto. El decir que es infame, el de ver una fotografía de un niño desnutrido o con los brazos amputados y decir, no, pero es que claro, igual estaba en un sitio cerca de alguien de Hamás y se lo merece. Eso es el lado malo de la historia. No tienen vergüenza. Esta gente no tiene vergüenza. Esperaos que todavía hay más. Israel acusa a Sánchez de lanzar una cruzada anti-israelí por hablar del genocidio en Gaza y pedir la suspensión del acuerdo comercial con la Unión Europea. Israel acusa a Sánchez de una cruzada anti-israelí. Es que no hace falta ni añadir nada. Solamente que lo decente, con una situación de estas características, sería que todos los españoles dijésemos, primero, ¿qué cruzada anti-israelí es criticar un genocidio? Es como si esto nos hubiesen dicho que criticar lo que hicieron con los judíos en los años 30 y 40 en Alemania era una cruzada anti-alemana. No era una cruzada anti-alemana. Era estar con los derechos humanos y en contra de una masacre. Y no era ser anti-alemán eso. Exactamente lo mismo que ahora. Estar en contra de una masacre contra civiles y niños no es ser anti-israelí. Es estar con los derechos humanos y con la crítica más básica que una persona con una mínima humanidad y empatía por el ser humano debería poder hacer. Pero esta gente nos dice cruzada anti-israelí. Es que son miserables a más no poder. Y nuestra oposición, el Partido Popular, ¿qué hace?
Pues se pone de lado, amigos y amigas, para variar. Porque siempre se ponen al lado de lo peor de cada país con tal de ir en contra de Pedro Sánchez. Si Israel critica a Sánchez, yo con Israel. Si Donald Trump critica a Sánchez, yo con Trump. Si Milei critica a Sánchez, yo con Milei. Bueno, de hecho ahora han intentado disimular un poco con este asunto. Ahí ha salido el Partido Popular muy digno diciendo: el PP avisa que no va a consentir las amenazas de Trump a España tras la cumbre de la OTAN. Porque ya lo visteis en el capítulo de ayer, Trump salió a decir que a España le va a ir muy mal si no acepta el 5% del gasto militar. Como sabéis, España salió Trump enfadadísimo diciendo: España es el único país que solamente se queda en el 2,1% y como no suben al 5%, porque quiere que subamos al 5% para básicamente pagarle la fiesta a Trump y pagarle los tanques que le compramos carísimos a los Estados Unidos, los tanques, los cazas, todo el armamento. Y dijo: si no pagan el 5% tendrán auténticos problemas. Feijóo criticó a Sánchez porque decía que había mentido y ahora le da razón criticando también a Trump. Están como un poco perdidos con este asunto, pero hay alguien que nunca está perdido. A Feijóo a veces le da un poco de vergüenza y dice: venga, va, pues estoy en contra de Trump, de boquilla, siempre por supuesto, pero a quien no le da ningún tipo de vergüenza, porque es así, es esta señora de aquí, a Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que se posiciona a favor de Estados Unidos y que no crezcan más barreras y que no nos olviden a pesar del ruido político. La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que agravar las situaciones es un grave error que pagarán las relaciones que pagarán las generaciones enteras. Atención. Una vez más aquí en Nueva York el compromiso de la Comunidad de Madrid con los Estados Unidos. ¿Cómo no? En el deseo de que no crezcan más barreras y desde luego que no nos olviden a pesar del ruido político que les llegue de España. Por tanto, claro, el ruido político es el que llega de España. El ruido político es el de Pedro Sánchez, el de este gobierno, el que llega de España. Por supuesto, en Estados Unidos no hay ruido político. Donald Trump, ruido político, no. Un tipo que va diciendo por ahí que los países que le ponen aranceles le besan el culo. Un tipo que literalmente cuando perdió las elecciones mandó a sus seguidores para que saltasen el Capitolio. Un tipo que se mete con Canadá diciendo que los va a anexionar, que quiere anexionarse Groenlandia, que quiere anexionarse Panamá, que quiere anexionarse partes del norte de México, que quiere constantemente sacar adelante este discurso ultranacionalista en contra de los latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Pero el ruido político viene de España. Es que esta señora puede ser más lamebotas del multimillonario delirante de color cheto que ahora eventualmente está gobernando los Estados Unidos. Esta gente después son las que se envuelven de banderas españolas y se reivindican los más patriotas del mundo. Pero ¿qué patriotismo? No hay patriotismo que valga si cuando lo puedes demostrar, que es plantando un poco de cara, igual que ha hecho por disimular, lo ha intentado Feijóo diciendo que no va a consentir las amenazas, tú vas ahí diciendo que no, que nos perdonen por el ruido que llega de España. Puede ser más miserable. todo lo que sea agraviar, ofender o utilizar las relaciones con naciones como los Estados Unidos nos parece un grave error que pagarán generaciones enteras donde esto suceda. Y de una... Bueno, de hecho, eso es lo que nos ha dicho Donald Trump. Esto lo pagaréis caro. El no aceptarnos, el no arrodillarnos delante del imperio estadounidense cuando nos pide que gastemos el 5% de nuestro Producto Interior Bruto, que sería gastar más en comprarle tanques a Donald Trump que en educación. A ver a quién le parece bien eso. Ayuso, ven aquí a España, sal de ahí de Nueva York de hacer el pelele y vienes aquí y nos lo explicas, nos lo reivindicas. Bueno, pues vamos a gastar cada año 80.000 millones de euros, en comprarle armas a los Estados Unidos. ¿De dónde va a salir eso, señor Ayuso? Bueno, pues del colegio público de tu hijo. O del hospital al que vas. Ven y nos lo explicas. Profunda irresponsabilidad por parte de los gobiernos occidentales que se permiten, llamémoslo lujo, de utilizar la verdad y la historia para sus intereses cortoplacistas. Llamémoslo lujo, el lujo de no arrodillarnos delante de lo que nos obliga a hacer Donald Trump, es que es alucinante. Y mientras tanto, mientras dice estas tonterías, aquí tenemos al diario 20 Minutos con este titular, que no voy ni a entrar en el artículo porque no quiero darles ni un solo clic, pero dice que es muy poderoso el clic, ¿eh? A veces con no entrar nos ahorramos que ganen dinero con este tipo de noticias chorra. Pero atención, Isabel Díaz Ayuso, titular: arrasa en Nueva York con el vestido azul que mejor sienta a mujeres con curvas. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esta basura? Claro, aquí me llaman Jimmy en Twitter, le ha contestado con un meme pues bastante representativo, que no os lo voy a explicar, ya lo estáis viendo. No hace falta que digamos nada más, ¿no? Pero efectivamente es eso. ¿Qué titular es esto? Esto es periodismo, amigos y amigas.
el vestido azul que mejor sienta a mujeres con curvas y cómo arrasa Nueva York. En fin, o sea, sin palabras. Igual que sin palabras os vais a quedar cuando escuchéis este vídeo. Dice esta usuaria de Twitter malamente, pero esta gente de donde sale, atención, ecuatoriana en España que dice soy fascista. ¿Eres ecuatoriana? ¿Nacionalidad española? No. ¿Por qué viniste de Ecuador? Porque me gusta España, vine a estudiar y me quedé. ¿Y qué te parece la deriva que lleva España últimamente con el tema de la corrupción del gobierno, Santos Cerdán? Es terrible, no más rojos en el poder. Vamos por los podemitas, vamos por todo el socialismo del siglo XXI. Fuera perros antes, fuera podemitas, son unos piojosos. Y mejor me quedo corta porque... Ya veis que un argumento bastante trabajado. ¿Qué es lo que te parece mal? Que son piojosos, fuera podemitas, fuera socialistas del siglo XXI, fuera... O sea, no hay argumentos, solamente hay odio. Que os dais cuenta del nivel... Del nivel de esta gente. Llama la atención porque ya hemos visto aquí a personas de Bolivia. Yo también os digo, estos latinoamericanos que por un lado pues se hacen ahora los, no sé, de extrema derecha, pero si fuese por los de extrema derecha estarían mañana mismo fuera de España. Pero bueno. De Ecuador, pero si se supone que estos son manifestaciones de la extrema derecha y que Pues os quieren echar. Soy extrema derecha, fascista. Soy extrema derecha fascista. Esto es lo mismo que pasaba en, justo lo que está diciendo ahora, en Estados Unidos, que Donald Trump decía, no, venga, latinos for Trump, yo quiero a todos los latinos. Y ahora que Trump ha ganado las elecciones, ¿qué está haciendo con los latinos? Deportarlos. Y están las redes sociales inundadas de vídeos de gente, de latinoamericanos, que estaban a tope con Trump, porque Trump les había dicho, votadme a mí o si no vendrá Maduro aquí. Y resulta que ahora, cuando llegó él al poder, lo que está haciendo es deportar a esos venezolanos que le votaron para que no llegase Maduro, de vuelta a Venezuela con Maduro. Es tremendo. No, venid. Claro que me interesa que estéis aquí conmigo. Aunque si no, las manifestaciones hay 4. Y me interesa que me votéis. Pero después, cuando yo gobierne, pues os vais a enterar de lo que vale un peine. Que sea así. Y después añade esto que es fascista. Soy extrema derecha, fascista. ¿Eres Todo lo fascista? que sea así. Y viva Vox, viva España, es el único camino Santiago ¿Y Abascal. viva Franco? Totalmente. Viva Franco, viva España, el rey y la Constitución. Ya no hace falta que avancemos más en este vídeo. Viva Franco, ha sido capaz de decir la misma frase. Viva Franco, viva el rey y viva la Constitución. Viva la Constitución y viva Franco la misma frase. Es que están tan perdidos, amigos míos. Están tan perdidos, pero me encanta que estén ahí en la calle haciendo el ridículo de esta manera antes que las instituciones. Y vamos con el plato fuerte. El Constitucional avala la ley de amnistía. Cosa que me habían dicho que era imposible, pero sí era absolutamente inconstitucional. Era un horror legislativo. No había manera de que esto se declarase constitucional. Hoy me acuerdo, unos cuantos debates que tuve yo en televisión. Me acuerdo en Telecinco por las mañanas en La Mirada Crítica, como me decían, no, Alan, esto no se va a aprobar, ya hablaremos en unos años si se aprueba o no. El Tribunal Constitucional no lo puede aceptar, no sé qué. Bueno, pues ahí está aprobado. Ahora lo recurrirán a Europa. Europa dirá, esto es un tema de política interna española. No tenemos nada que decir. Acabará siendo constitucional la amnistía. Sus efectos, que ya se han demostrado buenos durante los últimos años, es decir, ya no gobiernan independentistas en Cataluña. El debate no es si Cataluña se va a emancipar de España, si se van a independizar o no. El debate no es Rojigualda frente a Estelada. El debate no es, cuidado que mañana hay un referéndum de independencia. Hemos pasado, por fortuna, a hablar de otras cosas. Bueno, algunos. La derecha sigue pues con sus castillos de humo, hablando sobre nada. En un momento España se rompe, no se rompió, y ahora, bueno, pues siguen con España se rompe, el Estado de Derecho se rompe, y es una dictadura, en fin, tiene que inventarse siempre cosas imaginarias, que lo bueno es que con el tiempo, pues bueno, las ventanas se abren, el humo se dispersa, y acabas viendo lo que había de verdad, que era la absoluta nada en ese discurso. Bueno, pues ahora ha pasado lo mismo. Cuando se aprobó la amnistía o los indultos, acordaos, España se iba a romper, el referéndum estaba a punto de llegar, era la sumisión, la claudicación definitiva a los independentistas, e iba a suponer la independencia inmediata de Cataluña. Salieron a las calles cientos de miles de personas delante de Ferraz. Esto fue lo que empezaron aquellas manifestaciones delante de Ferraz. Esperanza Aguirre cortando las calles, los militantes del PP y Vox gritando Sánchez y el Borbón la misma mierda son. Es alucinante lo que pasó en aquellos días. Y sin embargo, ahora ya no salen a la calle por la amnistía. Se les ha olvidado todo aquello que dijeron. La amnistía es constitucional. Y a otra cosa, mariposa. De hecho, están tan contentos que son capaces de pactar con Junts. Como ahora, por ejemplo, Feijóo de manera desesperada diciéndole a Puigdemont, por favor, pacta conmigo una moción de censura. O anteayer que pactaron una reducción de impuestos, como la que le hicieron, por ejemplo, a las grandes energéticas, que salieron porque PP y Junts votaron juntos
para reducir los impuestos a las grandes energéticas, la cosa más popular del mundo, vaya. Eso sí, una persona se ha enfadado mucho, que es Felipe González, que ha anunciado ya públicamente que no va a votar al PSOE si se consolida la ley de amnistía. En una entrevista ayer en Onda Cero, pues efectivamente cuando se dio cuenta de que sí, se había consolidado la amnistía porque el Constitucional la ha avalado, dijo, ya no voy a votar al Partido Socialista ni a Sánchez mientras esto continúe así. Empezó a hacer una crítica de que esto es intolerable, que aquí se pierde el derecho de la igualdad, que lo que se ha hecho es un atropello democrático, que esto de la amnistía, tal cual. Bueno, yo me baso en esto que ha dicho Gabriel Rufián, tiene toda la razón del mundo, contestando a Felipe diciendo, manda bemoles. Escuchar a Felipe González hablando de amnistías vergonzosas y corrupción política cuando él indultó y ayudó a indultar a golpistas fascistas y a secuestradores del GAL, mientras le salían los casos de corrupción y robo por las orejas. Porque también se ha puesto estupendo con la corrupción, ¿eh? Ha dicho, debería convocar elecciones, convocar un congreso extraordinario del Partido Socialista, apartarse porque la corrupción es insostenible. De verdad, el señor de Filesa no nos va a hablar de corrupción. El señor de los GAL no nos va a hablar de corrupción, o yo que sé, de indultos. Porque acordaos de que fue un gobierno de Felipe González en 1988, que indultó al exgeneral Alfonso Armada, que había estado condenado por el Tribunal Supremo por dirigir el golpe del 23F. Es decir, que si tú indultas a Puigdemont, a Oriol Junqueras o a otros independentistas por haber puesto unas urnas en la calle, bueno, es lo peor que se ha podido hacer, el mayor delito, la mayor afrenta contra los españoles y su Estado de Derecho. Sin embargo, si indultas literalmente a un general fascista que quería hacer un golpe de Estado contra una democracia naciente y contra la Constitución, entonces eres lo mejor del mundo. ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Fascistas sí se pueden indultar, pero sin embargo, independentistas no, ¿no? Es que es de una poca vergüenza. Bueno, esta fotografía, aquí veis a Barrio Nuevo, condenado también por el Tribunal Supremo, por los GAL, por la guerra sucia, por el terrorismo de Estado, que acabó con la vida de muchos inocentes. Contra ETA, que fue condenado, y aquí lo tienes tú abrazando, estuvo apenas un poco tiempo en la prisión, porque rápidamente lo salvasteis y lo cuidasteis, y tú estás hablando de verdad, de indultos, de amnistías, como algo malísimo. Tú no tienes, para empezar, ningún tipo de derecho para hablar de corrupción. Tú no tienes ningún tipo de derecho para hablar de lo que es una amnistía buena o una amnistía mala. Pero sobre todo lo que no tienes ningún tipo de derecho es para hablar de lo que es ser o no es ser de izquierdas hoy en día. Porque además ya nadie le cree, porque en las últimas elecciones del 2023 dijo, no, ahora va a haber mucha gente de izquierdas que no vote al PSOE por sus pactos con Bildu, con Esquerra, con Podemos. Bueno, resulta que hubo elecciones anticipadas en el 2023 y el PSOE no solamente es que no perdiese a esos votantes que decía Felipe González representar, socialistas antiguos, históricos, que no soportaban la deriva del PSOE. Resulta que el PSOE subió en 1 millón de votos. Entonces, ¿dónde están esos socialistas amigos de Felipe González que quieren dejar de votar al Partido Socialista? De hecho, subieron en votos. ¿Qué quiere decir eso? Que Felipe González ya no es nadie. Y hace mucho tiempo que había desencantado a toda una generación de gente que le votó en el 82 y posteriormente creyendo en su proyecto. Seguramente que aquí estáis bastantes. Pero desde hace un tiempo, y con estas declaraciones completamente desquiciadas, no solamente contra Pedro Sánchez, sino también contra Zapatero, por ejemplo, contra el que tiene mucha rabia porque él ha conseguido ser una persona todavía respetada a la izquierda, no como él, al que de hecho solamente le respetan los que antes le criticaban. Ten cuidado. Porque si antes te hicieron, a Felipe González le hizo la vida imposible el Partido Popular, y le hicieron todo tipo de estratagemas, vamos, de lo más sucias. Y ahora precisamente quien apoya a Felipe González son esos mismos. Si ahora quienes te apoyan son tus mayores enemigos del pasado, es que algo ha cambiado. Y seguramente quien ha cambiado eres tú. Pero es que los únicos que ahora aplauden a Felipe González son gente de derechas. Por algo será, ¿no, amigos y amigas? Esto que compartí aquí Gonzalo Ruiz en Twitter no es de ayer, es del último pleno donde se votó la ilegalización de las terapias de conversión. Ya sabéis, las terapias para decirte que eso de que tú ames como quieras, o si eres un chico te guste un chico, o eres una chica te guste una chica, y sea normal, como por fortuna es en nuestro país, pues se ilegalice el que te puedan llevar a una terapia, entre comillas, en la que te dicen, no te preocupes, te vamos a curar. ¿Curar de qué? De ser homosexuales, que es alucinante. Bueno, pues se votó en contra se votó a favor de ilegalizar las terapias, y aquí no sabéis a quiénes corresponden estos puntitos rojos que veis aquí de votos en contra. Por supuesto, de Vox, votando en contra de legalizar las terapias de conversión, creyendo que la homosexualidad
pues es como, no sé, una enfermedad que se podría llegar a curar. Es que es tan miserable esta posición, que están en 2025, al mismo tiempo que se reivindican como no, nosotros homófobos no somos, votándote esto en el Congreso de los Diputados. Es que es vomitivo. Por cierto, noticia internacional, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos ha caído un 0,5% en el primer trimestre del año. Parece ser que esa gestión de Donald Trump, que tanto alababa Isabel Díaz Ayuso, al final no está siendo tan positiva, ¿no? Los aranceles se están demostrando un auténtico fracaso, y en una cosa más internacional solamente quiero que veáis la cara de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. No voy a comentar nada, simplemente atención. Buonasera. Si conclude un vertice importante, tanto chiaramente per gli impegni. Un messaggio molto importante, mi pare di avervi detto tutto. Non è stata la reazione di Trump. Sono una ¿Qué ha sido eso? politica espansiva. Hostias. Ma noi come faremo a produrre proiettili, carri armati? Non mi pare che risolviamo grandi problemi. L'opposizione diceva che l'Italia avrebbe potuto fare come la Spagna, no? Presidente, mi scusi, con il Presidente Trump è riuscito a parlare ieri sera anche del tema dazi? Si chiude al 10% i dazi. Tajani ha detto che va bene così, lei è d'accordo? Impegnatissima per ottenere questo risultato. Aumenti sostenibili, ha detto l'Italia, però parliamo comunque di circa 100 miliardi in 10 anni, così è. Bueno, el otro día nos enterábamos y se explicaba públicamente, lo publicaba un prestigioso medio norteamericano, como Elon Musk había estado consumiendo ciertas sustancias de manera habitual durante toda la campaña de Donald Trump. Se entendía muchas de sus actitudes. No voy a decir nada yo sobre la campaña italiana, porque ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Viajemos al 27 de junio de 1905, en plena efervescencia revolucionaria que sacudía al Imperio ruso, cuando la tripulación del acorazado Potemkin protagonizó uno de los motines más famosos de la historia. Lo que comenzó como una protesta contra la comida podrida que le servían a los marineros se transformó rápidamente en una insurrección que trascendería las fronteras rusas para convertirse en símbolo universal de la lucha obrera. Los marineros del Potemkin, trabajadores uniformados sometidos a condiciones inhumanas, no podían tolerar más los abusos de sus oficiales zaristas. La disciplina militar era brutal, los salarios miserables y el desprecio hacia su dignidad humana más básica había llegado al límite de lo tolerable. Cuando la tripulación se negó a comer la carne agusanada que constituía su ración diaria, los oficiales amenazaron con fusilar a los amotinados. Fue entonces cuando estalló la rebelión. Bajo el liderazgo de marineros como Afanasi Matushenko, la tripulación tomó el control del acorazado, ejecutó a varios oficiales y enarboló la bandera roja de la revolución. Pero lo verdaderamente extraordinario de este episodio no fue solo el motín en sí, sino la solidaridad que despertó entre la población civil de Odesa, el puerto donde atracó el buque rebelde. Cuando el Potemkin llegó a Odesa, miles de trabajadores portuarios, obreros y ciudadanos comunes se congregaron a su alrededor para mostrar su apoyo a los marineros insurrectos. Esta solidaridad entre trabajadores uniformados y civiles evidenció la naturaleza profundamente popular del levantamiento. Sin embargo, la respuesta del régimen zarista fue salvaje. Las tropas cosacas cargaron contra la multitud de las famosas escalinatas de Odesa, masacrando a cientos de manifestantes desarmados. El motín se inscribe en el contexto de la Revolución de 1905, el primer gran ensayo revolucionario que sacudiría los cimientos del absolutismo ruso. Lo que hace especialmente significativo este episodio es que anticipó las contradicciones que estallarían después, definitivamente en 1917, la Revolución rusa. Los marineros representaban al Estado zarista, pero compartían las mismas condiciones de explotación que el resto de la clase trabajadora rusa. Un dato poco conocido es que el motín tuvo un impacto internacional inmediato. Los socialdemócratas europeos organizaron manifestaciones de solidaridad en puertos de toda Europa, y décadas después, Sergei Eisenstein inmortalizaría estos acontecimientos en su obra maestra cinematográfica El acorazado Potemkin, convirtiendo las escalinatas de Odesa en una de las secuencias más famosas de la historia del cine. Viajando a una época posterior, recordamos un 27 de junio, en 1949, cuando fallecía en Madrid Alejandro Lerroux,
una de las figuras más controvertidas del republicanismo español. La trayectoria de Lerroux ilustra las complejidades y contradicciones de la política progresista española de la primera mitad del siglo XX. Nació en una familia humilde en Córdoba en 1864 y comenzó su carrera política como un republicano radical, defensor de la clase obrera y feroz anticlerical contra la Iglesia. En sus primeros años se ganó el apodo del Emperador del Paralelo, por su popularidad en los barrios obreros de Barcelona, donde sus discursos incendiarios contra la monarquía, la Iglesia y la burguesía catalana resonaban con fuerza entre los trabajadores. Durante la primera década del siglo XX, Lerroux fue una de las voces más radicales del republicanismo español. Sus campañas contra la guerra de Marruecos, su defensa de los derechos de los trabajadores y su anticlericalismo militante lo convirtieron en un referente para amplios sectores populares. Fundó entonces el Partido Republicano Radical en 1908, que se presentaba como la alternativa revolucionaria al sistema de la Restauración. Sin embargo, la evolución política de Lerroux ilustra uno de los fenómenos más frecuentes en política: la deriva conservadora de líderes que, habiendo alcanzado posiciones de poder, abandonan gradualmente sus principios originales. Durante la Segunda República, Lerroux, ya convertido en una figura respetable en el establishment político, formó alianzas con la derecha conservadora que habría resultado impensable en sus años juveniles. El punto de inflexión llegó sobre todo durante el llamado Bienio Negro, del 33 al 35, cuando Lerroux, como jefe de gobierno por aquel entonces, permitió la entrada de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, en su ejecutivo. Es decir, de un partido que era muy cercano a las posiciones fascistas que había en ese momento por toda Europa, los años 30. Esta decisión provocó la indignación de sus antiguos seguidores. Más tarde, su carrera política además se vería empañada por el escándalo del extraperlo, que reveló una red de corrupción en la que estaban implicados algunos de sus colaboradores más estrechos. La figura de Lerroux nos recuerda que el progreso social no depende solo de individuos carismáticos, sino de movimientos colectivos capaces de mantener la coherencia ideológica a lo largo del tiempo. Su deriva hacia el conservadurismo ilustra los peligros del ultrapersonalismo político y la importancia de las estructuras organizativas que puedan resistir las tentaciones del poder. Pero si hay una figura que encarna la coherencia revolucionaria y la lucha inquebrantable por la emancipación, esa es Emma Goldman, quien naciera también un 27 de junio de 1869 en el actual territorio de Lituania. Emma Goldman se convertiría en una de las voces más potentes del anarquismo internacional y una pionera del feminismo revolucionario. Nacida en una familia judía empobrecida, emigró a los Estados Unidos a los 16 años, donde experimentó las durísimas condiciones de la clase trabajadora inmigrante. Trabajando en fábricas textiles de Rochester por salarios miserables, Goldman desarrolló rápidamente una conciencia de clase que la llevaría al anarquismo. Su radicalización política se aceleró tras los eventos de Haymarket en Chicago de 1886, cuando varios anarquistas fueron ejecutados tras un juicio amañado. A partir de entonces se celebra el 1 de mayo. Goldman comprendió entonces que el Estado, independientemente de su forma, era un instrumento de opresión de clase y que solo su abolición completa podría traer la verdadera libertad. Lo que hace excepcional a Emma Goldman es su capacidad para conectar la lucha de clases de aquel momento con la emancipación al mismo tiempo de la mujer. Décadas antes de que el feminismo se convirtiera en un movimiento de masas, Goldman ya denunciaba la doble opresión que sufrían las mujeres trabajadoras, como explotadas por el capital y como subordinadas por el patriarcado. Sus conferencias sobre la nueva mujer causaban escándalo en la América puritana de principios del siglo XX. Goldman defendía el derecho de las mujeres al placer sexual, al control de su propio cuerpo y a la maternidad voluntaria. Si no puedo bailar, no es mi revolución, se le atribuye haber dicho una de sus frases más famosas y bonitas, sintetizando su visión de una transformación social que debía abarcar todos los aspectos de la vida humana, no solamente el de clase. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando el chauvinismo nacionalista arrasaba Europa y América, ella mantuvo una posición pacifista radical, denunciando la guerra como un negocio de los ricos pagado con la sangre de los pobres. Esta postura le valió 2 años de prisión y finalmente la deportación a la Rusia soviética en 1919. Sin embargo, su experiencia en la Rusia revolucionaria la desilusionó profundamente. Goldman se topó con una realidad de represión estatal que consideró incompatible con la verdadera emancipación. Su crítica temprana al autoritarismo bolchevique la convirtió en una voz incómoda tanto para la derecha como para ciertos sectores de la izquierda. Lo extraordinario de Goldman es que mantuvo su coherencia ideológica
o como Lerroux, hasta el final de sus días. Y durante la Guerra Civil Española, cuando ya era anciana, viajó a la España revolucionaria, a la España anarquista, para apoyar a esos compañeros españoles que estaban luchando contra el fascismo al mismo tiempo que hacía la revolución. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. El día de ayer me dijisteis: el perfil de Miguel Ángel Rodríguez parece el de la revista del Jueves. Esto es intrusismo laboral, ya ni chistes nos dejan hacer. Este tipo cobra de nuestros bolsillos 7.500 euros al mes. Esto lo dice porque ayer vimos cómo estaba diciendo que Sánchez se ha metido en el ojete el 5% del gasto militar. O sea, en fin, tweets delirantes de este señor que pues iría cocido seguramente. Cheteace dice: ya te digo yo que de los 36.000 euros seguro que por lo menos el 75% es de cosas de beber, porque sabemos que esta gente es de empinar el codo mucho. Se refiere a los 36.000 euros que ayer conocimos que se gastó Carlos Mazón en los primeros meses de su gobierno en restaurantes. 36.000 euros. Lo que no sabemos es cuánto se gastó en el Ventorro todavía. José Luis Ojeda dice: sí es ridículo y irracional lo de Abascal, Feijóo, Ayuso y Mar. Lo que me preocupa es que les funcione. Bueno, normal que te preocupe. Y aquí Flor Púrpura dice: mira, Alan, jamás quiero volver a vivir una política de derechas. No se me olvida que cuando Rajoy llegamos a tener 6.800.000 parados. Mi familia se compone de 3 miembros. Mi marido y yo nos quedamos sin trabajo. Él es albañil y yo administrativa. Después de largos meses sin trabajo, yo me puse a limpiar escaleras. Trabajaba 5 horas y me pagaban 380 euros mensuales. Yo he llegado a tener 50 euros de presupuesto para hacer la compra de víveres de una semana para 3 personas y mirar en mi cuenta de banco, encontrarme con un saldo de 0,85 euros, de 85 céntimos. Mi marido salía todos los días con su moto desde las 7 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde a buscar trabajo por las obras de toda la ciudad. Todos los días hasta que enfermó. Jamás de los jamases quiere volver a vivir un gobierno de derechas mientras nosotros y cientos de miles lo estábamos pasando crudo. Salía esta gente del PP robando y estafando con sus trajes y sus corbatas y hablando sobre empresas, de impuestos y escándalos de no sé qué. Eso no me ayudó para nada. Y no quiero que mi única hija tenga que pasar por eso nunca. Testimonio desgarrador, como tanto seguramente en aquel momento, en el que te decían que España va bien, pero sin embargo el paro, pues sí, efectivamente, era de 6.800.000 personas. Y esta situación desesperada de estar todo el maldito día buscando trabajo y sin encontrar absolutamente nada, y no poder hacer la compra, o de mucha gente tener que irse fuera de España literalmente para encontrar un trabajo, es la que vivimos. Que ahora no es que estemos aquí para atar perros con longanizas, pues que a veces se nos olvida de dónde venimos, amigos y amigas. En fin, gracias por el testimonio, Flor. Y para el día de mañana me gustaría preguntaros sobre, bueno, pues un poco de todo. Lo de P. Sánchez, lo de Silvia Charrondo en el Congreso de los Diputados, lo de la amnistía constitucional y lo de Felipe González diciendo que, bueno, que ya no va a votar el Partido Socialista, pues si alguien tenía algún tipo de dudas. En fin, una R, 2 puntos y vuestra respuesta, como siempre. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, viernes 27 de junio. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.